Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos puedan hallar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. En mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma, Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo aquí mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Se mezclaron los pasajes. Sí, están un poquito intervelados, pero están todos. Muy bien, hermanos. Dios le bendiga. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra escuela dominical. Dios le bendiga. Bienvenidos a los que se han podido conectar. Hay algunos que han tenido problemas, me parece, pero esperamos que puedan conectar en un rato. Así que, bueno, hermanos, ¿cómo están? ¿También? Bien, 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 bien. Amén. Con frío. Hermano, Jonathan, una oración, por favor. Amén, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios, porque eres bueno. Gracias por este día que nos das. Padre, te pedimos que seas con nosotros en esta reunión, Señor, que, Padre, podamos aprender más de tu palabra, que tengamos, Dios, un corazón
dispuestos, Señor, en humildad para poner en obra, Señor, lo que vamos a escuchar. Y Dios, que bendigas a Agustín, Señor, que bendigas también al pastor, que le dé sabiduría, Señor, que le uses, Padre. Bendice a cada hermano que está conectado, Señor. Y gracias, Dios, porque eres bueno. En Cristo Jesús te pedimos todo esto y te damos las gracias. Amén. Amén, amén. Amén. Muy bien. Bueno, hermanos, vamos a continuar entonces. ¿Verdad? Tenemos un poco de tiempo para ir con lo que es la escuela dominical. Y vamos a comenzar a ver un tema, hermanos, que es muy, muy importante también en la escuela dominical. Y vamos a ver, hermanos, el tema de los principios de la pureza. Los principios de la pureza. Y vamos a estar viendo, hermanos, por algunas sesiones, ¿verdad? Y vamos a tocar este tema que es sumamente importante, ¿verdad, hermanos? Como creyentes, el tema de la pureza, ¿ok? Vamos a comenzar, hermanos, ¿verdad? Y es un tema, hermanos, algo importante como humanos. Todos sabemos, nosotros somos humanos, somos salvos por la gracia de Dios, pero nosotros tenemos, hermanos, una naturaleza, ¿verdad?, pecaminosa. Del momento en que el hombre pecó, tenemos nosotros y traemos ya en nuestra misma sangre de que nacemos esa naturaleza pecaminosa. Entonces, realmente el deseo sexual es un deseo natural dado a nosotros por Dios. Es algo natural, algo que Dios dio al hombre y a la mujer, ¿verdad? Para, bueno, atraerse unos a otros. Pero todo, ¿verdad? Desde un principio, todo era con una mente pura, ¿verdad? Desde un principio Dios, dice la palabra ahí en Génesis capítulo 2, versículo 18. Vamos a comenzar mirando estos versículos. Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra del Señor, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, hermanos, sabemos nosotros que Dios dice la palabra que Él formó primero al hombre, pero Él vio que el hombre, dice, estaba solo, ¿verdad? Había visto a todos los animales que tenían su pareja, ¿verdad? Cada uno. Entonces, pero dice, para Adán no fue hallada, ¿verdad? Una ayuda idónea para él. Entonces la Biblia nos menciona, ¿verdad? Que Dios entonces forma a la mujer para que esté con Adán. Ahora, como mencionamos, es el deseo, hermanos, es natural el deseo, ¿verdad? Que Dios puso en el hombre y en la mujer, el deseo sexual, es algo natural, ¿verdad? Desde un principio, desde la fundación del mundo, desde cuando, ¿verdad?, se formó la primera pareja, era algo que el hombre y la mujer se atraen por eso mismo. Entonces,
claramente después del pecado que esto se corrompió, se ha corrompido y cada vez más vemos en el mundo, cada vez está más corrompido. Entonces vemos, hermanos, que la influencia del pecado, ¿verdad? Se ha descontrolado este deseo y ahora, hermanos, para ser gobernado, ¿verdad? Se hace con gran esfuerzo a cada creyente, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo. Y ahora sabemos nosotros que si este deseo en el mundo es un descontrol, ¿verdad? Cómo está el mundo hoy en día. Pero los cristianos, hermanos, solo con la ayuda del Espíritu Santo pueden tener el dominio propio en sus vidas para que este deseo sea, ¿verdad?, en los parámetros de Dios y no en los parámetros que la carne nos guía o nos quiere llevar. Entonces, en el mundo hay un desenfreno en cuanto a este deseo y el mundo sin Cristo es difícil que pueda controlar. Porque normalmente el pecado, hermanos, es algo engañoso, ¿verdad, hermanos? Y vemos ahí, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, en el versículo 22. Ahí vemos, hermanos, que como mencionamos en un principio, el cristiano solamente por la gracia de Dios, ¿verdad? Por la ayuda del Espíritu Santo es lo que da los frutos en nuestra vida. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dice templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Dice el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. Entonces, hermanos, nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer frente a todo hermanos, este deseo que hay en el ser humano por naturaleza? Solo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, controle nuestras vidas y que nosotros cedamos más cada día control al Espíritu Santo para que Él podamos tener, hermanos, el dominio propio, tanto varón como mujer, ¿verdad? Y eso es algo, hermanos, que vamos a luchar, algo que luchamos, ¿verdad? El que dice que no lucha, bueno, tal vez está mintiendo, ¿verdad? Pero todos luchamos con esto. Y eso no quiere decir, hermanos, que, por ejemplo, ¿verdad? Se habla, ¿verdad, hermanos? Es importante que un joven, ¿verdad? El joven se guarde y hay ciertos cambios en la vida de los jóvenes. Y es el momento cuando luchan esto. Pero dicen los jóvenes, guárdate puro hasta el tiempo que te cases, ¿verdad? Y es algo que todos, ¿verdad? En la vida cristiana debemos tener como prioridad y algo es un deseo de Dios también, ¿verdad? Que Él dice que busquemos la santidad. Ahora, pero realmente solamente hasta que se case, solamente hasta que después de eso ya no va a haber luchas. Realmente, hermanos, es una lucha constante. Amén. Es una lucha que aún después del matrimonio, ¿verdad? Dios quiere que siempre nosotros estemos, ¿verdad?, guardándonos en pureza, aún, ¿verdad, hermanos?, en el matrimonio, porque aún tenemos la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Cada uno. Entonces, cuando vemos, hermanos, esto de la pureza, vamos a ver algunas cosas, ¿verdad, hermanos? Por ejemplo, allá en Romanos capítulo 6, versículo 11, Romanos 6, versículo 11. ¿Qué es lo que Dios no menciona en cuanto a este tema? Dice ahí, así también dice vosotros, dice consideraos, dice muertos al pecado. Dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, así también vosotros consideraos
muertos al pecado. O sea, hermanos, como mencionamos, ¿verdad? El pecado es engañoso, el pecado nos enseñoreó de nosotros por toda la vida que andábamos en Cristo. Hacíamos lo que nuestro corazón nos guiaba, lo que nuestra naturaleza nos guiaba, y no nos sujetábamos porque no podíamos a nuestra conciencia. Había cosas que estaban mal, pero las hacíamos porque nuestra conciencia no podía contra nuestra naturaleza. Entonces aquí vamos. Cuando tenemos el Espíritu Santo, Dios nos dice, ahora dice, considérate muerto al pecado. ¿Por qué? Porque has sido librado. Ha sido cortada la cadena que te tenía atado para que sirvieras al pecado. Entonces ya no pertenecemos a ese Señor, ¿verdad? Al pecado, al que nos tenía controlado. Ahora hemos sido librados. Y eso es lo que Dios quiere, que nos formemos nuestra mente para que nosotros podamos, hermanos, ¿verdad? Vencer en las tentaciones, en esta naturaleza pecaminosa cuando nos invita a hacer algo malo. Hay un bombardeo, ¿verdad, hermanos? Sobre la vida cristiana, sobre el cristiano, sobre los jóvenes, pero no solamente sobre los jóvenes, aún sobre los adultos. Hay un bombardeo en el mundo. Hay tantas cosas, hermanos, que traen a tentación para hacer o ver algo malo, ¿verdad? Entonces, es algo inusual, ¿verdad? Que en el mundo, que un joven, ¿verdad, hermanos? O que una joven, ¿verdad? No haya tenido contacto físico, sexual, ¿verdad? Antes del matrimonio. Es algo raro para el mundo eso, ¿verdad? Porque es algo tan normal para ellos. Sabemos, hermanos, que el mundo está cada vez más declinado inmoral, moralmente, ¿verdad? Sabemos que el mundo va cada vez más deteriorándose, y vemos, hermanos, que hoy en día, ¿verdad? A cualquier joven, a cualquier señorita ha tenido ya, ¿verdad, hermanos? Contacto físico, sexual, antes de casarse. La pureza es algo que ya pasó de moda, ¿verdad? La pureza es algo para ellos que ya no existe, ¿verdad? Que ya es algo que ya de los años, ¿verdad? Pasados, era para los viejos eso, era para la gente, ¿verdad? Que pensaba de otra forma. Ellos están equivocados, ¿verdad? Para el mundo es eso, están equivocados, ya estamos, ¿verdad? En los años 2020, no, eso ya quedó atrás. Ahora, aquí donde vamos, nosotros decidimos, hermanos, como creyentes, ¿verdad? Si vamos a creer a Dios o vamos a seguir la corriente del mundo, ¿verdad? A veces hay cristianos que tropiezan aún en eso, y algunos que aún todavía, ¿verdad, hermanos cristianos, que dicen, no, pues está bien que se conozcan y que tengan, que convivan y que, y algunos aún están todavía, ¿verdad, hermanos, indecisos qué es lo que van a creer, dónde se van a parar, hermanos, en cuanto a estas convicciones. Y realmente yo una de las cosas que digo, hermanos, es que Dios no ha cambiado. Amén. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Él sigue siendo el mismo. Entonces, aquí va si nosotros, hermanos, vamos a sujetarnos a Dios y a este tema, hermanos, que es la pureza. Es algo muy, pero muy importante porque, como menciono, es una lucha que vamos a tener constantemente. Dice ahí en el capítulo, hermanos, ahí el capítulo 6, dice en el versículo 12, dice, no reine pues, dice, el pecado en vuestro cuerpo mortal, dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Dice, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y luego dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo
la gracia. Entonces dice aquí, hermanos, ¿verdad? La palabra del Señor. ¿Cuál es la aplicación práctica, ¿verdad? De nuestra vida física? Dice ahí en primer lugar, dice, ¿verdad, hermano? Dice, no reine, dice, pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal. O sea que antes reinaba el pecado en nuestro cuerpo. Antes, hermanos, como yo mencioné hace rato, éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Dice la Biblia, dice, no reina el pecado sobre vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Yo como menciono, hermano, el pecado es algo que está, ¿verdad, hermano? Está a la puerta, está a la puerta. Y nuestra naturaleza, hermanos, es natural que quiera hacer lo malo porque es naturaleza pecaminosa. Entonces, hermanos, aquí va que nosotros como cristianos vamos a aprender, ¿verdad? Vamos a tener, hermanos, una disciplina en nuestras vidas para poder, hermanos, no ceder al pecado. Pero antes de ceder al pecado, no debes ceder a la tentación. La tentación puede haber, la tentación puede venir, pero si tú no sos sabio a huir de la tentación, vas a ser, hermano, llevado a hacer algo que nunca imaginaste que ibas a hacer, ¿verdad? Porque la naturaleza pecaminosa está en nosotros. Entonces, aquí donde vamos a ver, hermanos, vamos a ver dice aquí, porque el pecado no se enseñará de vosotros, dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo el pecado. No se enseñará, o sea, el pecado ya no tiene potestad, hermano, ¿verdad? Ya no tiene el poder como antes de conocer a Cristo, porque ahora conocemos a Cristo y tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la gracia de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Para vencer, ¿verdad? El pecado. Entonces, hermanos, algo, ¿verdad? Que vemos allá en Primera Tesalonicenses capítulo 4. En Primera Tesalonicenses capítulo 4, allí el apóstol Pablo habla a la iglesia de Tesalónica y le da, hermanos, algo, ¿verdad? Para que ellos centren su atención. Capítulo 4. Ustedes saben que este capítulo habla acerca de el arrebatamiento, ¿verdad? Y habla acerca de la venida del Señor. Y dice ahí en el versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros, dice, y agradar a Dios, así abundáis, dice, más y más, así abundáis más y más, porque ya sabéis, dice, qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios, ¿verdad? Y ahí vemos, hermanos, en primer lugar, ¿verdad? Que nos menciona este versículo 1 al final, dice, y agradar a Dios, dice, así abundéis, dice, más y más, porque como mencionamos, vamos, hermanos, disciplinando nuestra vida cada día. Vamos aprendiendo a disciplinar nuestra vida a los parámetros de Dios, a lo que es agradable delante de Dios. Y esto, hermanos, como menciono, de la pureza es un tema que a veces se deja para un lado, pero es algo muy importante. El video que subió hermana Estela, hablaba el hermano Jonathan un poco de este tema y es muy interesante, ¿verdad? Y también algo que el estudio que dio Agustín también que mencionaba ahí, dice que los de limpio corazón, dice, los de limpio corazón, bienaventurados, dice los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, los de limpio corazón, hermanos, porque como mencionamos, cuando nosotros, hermanos, buscamos la santidad, que es lo que Dios quiere como creyentes, cuando nosotros buscamos el caminar en santidad, buscamos el cada día, ¿verdad, hermanos? Ir venciendo, ganando más batallas que perdidas, ¿verdad? Cada día vamos a ser, dice la Biblia, felices.
En la santidad hay felicidad, en la santidad hay gozo, en la santidad, hermano, ¿verdad? También vemos la mano de Dios obrar en nuestras vidas, porque mismo la palabra de Dios nos menciona. Aquí, ¿verdad? Dice en el versículo, dice 3 del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, dice, pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y bueno, más adelante vamos a ver un poquito acerca de esta palabra, fornicación, ¿verdad? Pero ahí la Biblia nos menciona, hermanos, dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, aquí cuando nos habla, hermanos, más adelante en el contexto, nos habla acerca de la venida del Señor y el arrebatamiento. Entonces, cuando nosotros centramos nuestra mirada en lo que va a suceder y que Él dice que es inminente, cuando nos habla de esa palabra inminente, que va a venir, que es algo que va a suceder, ¿verdad? Pablo decía pronto, él pensaba que ya inmediatamente eso iba a suceder. Claramente, ¿verdad, hermanos? Que hasta hoy, por la misericordia de Dios, por las almas que han sido salvas, Él no ha venido. Si Él hubiera venido antes, ¿verdad? Tal vez muchas almas no hubieran conocido al Señor. Pero ahora aquí va, dice que la paciencia de Dios para salvación. Pero nosotros también, hermanos, debemos tener en nuestra mente que Cristo viene. Cristo viene y que Él puede venir en cualquier momento, ¿verdad? Como ladrón en la noche. Ahora, cuando nosotros tenemos esa verdad en nuestra mente, ¿qué es lo que Dios nos dice que debemos hacer? ¿Verdad? Pedro nos dice que debemos vivir sobria y una santa manera de vivir, ¿verdad? Esperando este día, ¿verdad? Una sobria y santa manera de vivir. Entonces, eso nos lleva, hermanos, a que nosotros cada día busquemos la santificación para agradar al Señor, ¿verdad? Para agradar al Señor. Entonces, mantener la pureza, hermanos, mantener la pureza moral es un trabajo arduo, ¿ok? Es un trabajo arduo que no debemos nosotros, ¿verdad, hermanos? Relajarnos. Mantener esa pureza es algo que debemos estar haciendo, hermanos, cada día. Como menciono, es muy fácil que nosotros desmayemos, que nosotros nos cansemos o que nosotros nos relajemos. Entonces, un atleta, por ejemplo, un atleta que quiere llegar a levantar una copa, ¿verdad? Tenemos un corredor, ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? Pablo nos da un poquito de las cosas, ¿verdad? También allá en Timoteo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? De muchas cosas tiene que abstenerse, ¿verdad? Este atleta tiene que abstenerse de no comer cosas que, ¿verdad? Le vayan a hacer mal, que vayan ¿verdad? Hacer mal en su dieta, tiene que tener una dieta, tiene que correr, tiene que hacer ejercicio, tiene que disciplinarse para poder llegar a la meta que se ha propuesto. Entonces, hermanos, la vida cristiana es algo similar. Nosotros vamos, hermanos, disciplinándonos en nuestra vida cristiana para no caer, ¿verdad, hermanos? Para que cada día nosotros, hermanos, busquemos la pureza en nuestras vidas. Y como mencionamos, es un trabajo arduo, es un esfuerzo, hermano, que requiere un cristiano, ¿verdad? A ser llamado santo. O sea, Pablo habla y le dice a los santos, porque nosotros no somos perfectos, no somos santos, pero sí estamos en un proceso de santificación. Hemos sido santificados, sí, nuestra alma ha sido santificada, ¿verdad, hermanos? Por la sangre de Jesús. Ahora, pero nuestra vida, ¿verdad, hermano? Terrenal está siendo santificada. Estamos con un propósito, viviendo, hermanos, una vida para agradar a Dios, pero para ser luz a los demás. Amén. Para que nosotros, nuestra vida refleje a Cristo, para que nuestra vida refleje a Dios. Por esa causa, Dios nos llama a la santificación, a que busquemos la santidad, apartándonos para Dios, ¿verdad, hermanos? Cada día. Ahora, no podemos culpar, hermanos, no podemos culpar a ninguna industria, ¿verdad? Política, activista, ¿verdad? Que
cada día, ¿verdad, hermano? Aceptan, ¿verdad? Esta vida o esta corriente y que ponen anuncios, por ejemplo, en la televisión, en internet y tantas cosas, ¿verdad? Porque realmente dicen, pero qué degenerados, ¿verdad? Poniendo esto en la televisión, pero qué mal están, ¿verdad? Poniendo esto en internet y todo esto. Ahora, el mundo, el diablo va a poner la tentación, ¿verdad? Pero ahora, ¿de quién depende? ¿Quién decide que si va a mirar eso o no lo va a mirar? Somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros decidimos lo que miramos y lo que no miramos. Entonces, el cristiano que está llamado a ser santo y que ha entendido eso, casi no podemos ver muchas cosas. Nosotros, hermanos, en la televisión, hay muy pocos programas, hay muy pocas cosas sanas en la televisión. Si nosotros, hermanos, decidimos que vamos a vivir una vida santa, una vida apartada para Dios, y queremos ver la mano de Dios en nuestras vidas, y queremos ver, hermanos, ser cristianos gozosos, que sean usados grandemente por el Señor, tenemos que saber, hermanos, que hay muchas cosas que no son correctas en la televisión, en páginas de internet. Hay que tener mucho cuidado. Sirve mucho la tecnología cuando la aprovechamos bien y sabemos tener un control sobre ella, ¿ok? Si podemos tener un control sobre lo que vemos en internet, ¿verdad? Es muy importante, porque de repente uno está viendo una página ahí y ya aparece un anuncio. Y ya aparece una invitación. Y qué tremendo, hermanos, porque es algo como que el diablo pone, ¿verdad, hermanos? Tienta, es el tentador también, pero el mundo, hermanos, está así. El mundo es así, es gobernado por el pecado, es gobernado por el diablo. Entonces, nosotros, hermanos, como creyentes, tenemos que tener sumamente cuidado, ¿verdad? Cuidado. Vamos a entrar a hacer algo, por ejemplo, en internet, y tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? Para que nos centremos en lo que estamos haciendo, porque luego el enemigo te quiere desviar para otro lado. Y es muy fácil, ¿verdad? Caer y ceder a todo eso. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Amén. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, hermanos, ahí en Santiago, yo quiero que vean conmigo Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. ¿Cómo nos explica ahí, verdad, Santiago? Santiago 1:13. Dice ahí, hermano, dice, cuando alguno, dice, es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces aquí vemos, dice la Biblia, cada uno, dice, es tentado, dice, hermanos, de su propia concupiscencia. ¿Qué es, hermanos, verdad? La concupiscencia es un deseo grande de nuestra naturaleza pecaminosa, hacer lo malo. La concupiscencia, hermanos, dice que cada uno su propia concupiscencia. Eso es lo que está en nuestra naturaleza. Eso es lo que nosotros tenemos como pecadores. Pero como vemos, el diablo es astuto para tentarnos. El diablo hermanos, capacitado al mundo para saber cómo tentarnos. Y entonces nosotros tenemos esa concupiscencia. ¿Y qué pasa si nosotros cedemos a esa tentación? ¿Verdad? Somos atraídos, dice la Biblia, y luego somos seducidos. Entonces aquí va.
Cuando nosotros aprendemos, hermanos, vamos aprendiendo día a día a capacitar, a disciplinarnos. Vemos una tentación, porque es imposible que tú vayas por la calle, ¿verdad? Y vayas con los ojos cerrados. Es imposible, ¿verdad? Tienes que mirar, tienes que ver, ¿verdad? Varones, vamos por la calle y miramos mujeres mal vestidas. Yo no sé, pero tenemos la concupiscencia en nosotros, hermanos, somos pecadores. Ahora aquí va, si nosotros miramos una mujer mal vestida, y vienen esos deseos pecaminosos en nuestra mente, pero nosotros nos quedamos mirando. Es ahí donde tú eres seducido a hacer algo malo, a pecar con tu mente. Por eso dice la Biblia, hermanos, por eso dice la palabra de Dios por eso dice la Biblia, ¿no? Dice, cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, dice, ya pecó, ya adulteró en su corazón con ella. Entonces, aquí va, tenemos una tarea bastante difícil, varones, ¿verdad? Porque el mundo está cada vez peor, ¿verdad? Exaltan lo físico, el mundo exalta lo físico, y la mujer en el mundo piensa que mostrando su cuerpo, ¿verdad? Van a atraer a los hombres. Bueno, y es realidad, porque el hombre se deja llevar por la mirada. Ahora, pero aquí va, como creyentes nosotros, hermanos, hemos aprendido a que nuestra vida cristiana va siendo disciplinada día a día. Entonces yo puedo mirar, porque pero aquí va, si yo sigo mirando y me quedo mirando a esa mujer, entonces yo menciono, es ahí donde yo tengo que tener el Espíritu Santo me dice, no está bien lo que estás haciendo. Y algo me dice a mi mente, a mi corazón, de que no está bien. Entonces, ¿qué voy a hacer yo, hermanos? Alejarme de la tentación, mi mirada, ¿ok? Entonces, hermanos, aquí va, yo puedo mirar, pero no puedo quedarme mirando a una mujer que está mal vestida, ¿me entienden, hermanos? Y aquí va varones, ¿verdad? Para varones, yo no sé, las mujeres no tienen tanto ese problema, pero aquí va, hermanos, la mujer tiene otras cosas, ¿verdad? Que a ellos les atraen. Pero aquí va, todos tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿ok, hermanos? Y la Biblia nos menciona, hermanos, ¿verdad? Dice, somos atraídos y somos seducidos, ¿verdad? Y luego dice que después de eso, como nos dice aquí, ¿no? Estos versículos, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Dice, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, hermanos, realmente la muerte es separación, ¿ok? Separación. Sabemos que el pecado hace separación entre nosotros y nuestro Dios, ¿verdad? El pecado hace separación entre nosotros y nuestro Dios. Por eso dice ahí en Isaías, ¿verdad? 59. Dice, aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces aquí va, la muerte, el pecado trae la muerte, y la muerte es la separación. Entonces, ¿qué pasa cuando el cristiano falla, verdad? Da a luz la concupiscencia, se ha traído, seducido, y luego viene el pecado. ¿Qué pasa? Eso, hermanos, hace que perdamos la comunión preciosa con nuestro Dios, hasta que realmente venga, hermanos, ¿verdad? Nosotros nos humillemos, nos arrepintamos y vengamos al Señor, le pidamos perdón al Señor, hermanos, nos reconciliemos nuevamente con el Señor. Pero aquí va, Dios nos quiere capacitar para que nosotros no tengamos que pasar cada día perdiendo esas batallas, ¿verdad? Y perdiendo el tiempo en perder esa preciosa comunión con el Señor, amén, sino que día a día vayamos venciendo, amén, día a día vayamos ganando batallas en nuestra vida en cuanto a este tema, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que dice, ¿verdad? Aquí somos nosotros los que realmente, hermanos, cedemos, ¿verdad? Somos nosotros los que cedemos. El cristiano nunca llegará al punto en su vida espiritual donde la batalla contra la inmoralidad se haga fácil, ¿ok? El cristiano, hermanos, nunca llegará al punto en su vida espiritual donde la batalla contra la inmoralidad se haga fácil.
¿ok? Siempre es un trabajo, hermanos. Mientras estamos en este cuerpo, vamos a tener esa lucha. Mientras estamos en este cuerpo, va a haber esa lucha. Y cada día más, porque el mundo va empeorando, hermanos, cada día más, ¿verdad? La presión del mundo va a pesar sobre la vida del creyente que quiere vivir una vida piadosa para el Señor. Va a pesar más. Entonces, aquí va, hermanos, donde a veces hay cristianos que se desaniman, hay cristianos que ceden, hay cristianos que ya no quieren pelear esa batalla, hay cristianos que dicen, bueno, voy a parecerme un poquito más al mundo para que no me digan nada, ¿verdad? Voy a ceder ciertas cosas para que yo no sea la mirada de todos, ¿verdad? Entonces el cristiano comienza a aflojar, comienza a ceder, ¿verdad, hermanos? Esas áreas, esas convicciones, esos estándares que debe tener en su vida, ¿verdad? Y se comienza a volver más apático en cuanto a las cosas de Dios y más indiferente. Y hermanos, realmente lo que trae, ¿verdad, hermanos? El gozo, el fervor, es la santificación, vivir para Dios, ¿verdad? A entregarnos al Señor, a, ¿verdad, hermanos? Consagrarnos cada día más. Eso es lo que trae el fervor para vivir una vida cristiana y, hermanos, y tener principios fuertes en nuestra vida. Hermanos, no podemos ceder, no podemos aflojar, aunque el mundo vaya cada vez más, hermanos, hacia el abismo. Tú y yo tenemos que pararnos donde está Dios parado. Amén. Donde está Dios parado. Dios está con, hermanos, su palabra no cambió, no ha cambiado, hermanos, desde el 90 o del 80, cuando comenzaron a cambiar más las cosas, la tecnología ha cambiado, se ha ido más para arriba la tecnología y tantas cosas. No, Dios sigue parado en el mismo lugar, ¿verdad? En el mismo lugar. Entonces, como cristianos, es importante, querido hermano, que busquemos nosotros el ser, hermanos, el buscar la santificación. Vaya conmigo rápidamente, hermanos, ya casi terminamos este tema. Vamos a avanzar más adelante si Dios quiere, pero vea conmigo allá Hebreos capítulo 13. Hebreos 13. (13:4), ¿verdad? Dice ahí. Dice honroso sea en todos, dice el matrimonio. ¿Cómo ve Dios, hermanos, el matrimonio? ¿Verdad? No es un pecado, ¿verdad? La atracción física entre un hombre y una mujer. Realmente es algo natural que Dios dio al hombre y a la mujer, ¿ok? Y Dios lo ve algo honroso, pero dice dentro de los parámetros de Dios, ¿verdad? Dentro del matrimonio. Fuera de eso, ¿verdad? Es un pecado, ¿verdad? Delante de Dios. Entonces dice ahí, dice, honroso sea en todo el matrimonio el hecho sin mancilla, dice, pero los fornicarios, los hechiceros, dice, adúlteros, perdón, dice, los fornicarios, los adúlteros, los juzgará Dios, ¿ok? Dice ahí, hermanos, qué interesante, qué importante es lo que la Biblia nos dice, honroso sea en todo el matrimonio. Es que debe ser algo honroso, para el mundo no lo es, ¿verdad? Porque hoy menos se casan, ¿verdad? Hermanos, hoy menos quieren compromisos, hoy solamente quieren, ¿verdad, hermanos? A tener una aventura, tener, ¿verdad, hermanos? Algo así y no tener responsabilidades. Vamos a conocernos a ver qué sucede, qué pasa, si funciona, bueno, bien, si no, no, ¿verdad? Y la dejamos. Y van con uno, y van con otra, y van con otro. Y hermanos, es algo espantoso como el mundo, hermano, ha distorsionado esto que es algo tan especial, ¿verdad? Para Dios y que Dios lo puso como una institución, ¿verdad? Divina. Entonces, cuando el cristiano entiende, cuando el joven, ¿verdad? Entiende, hermanos, se guarda para el Señor, ¿verdad? Vive para el Señor. Y realmente es lindo cuando se hace todo al tiempo de Dios, todo al tiempo de Dios. Y por eso dice ahí, honroso sea, honroso sea. ¿Y para quién va a ser honroso? Para los cristianos, amén. Para los cristianos, el mundo no lo va a ver así. Tristemente, ¿verdad? Algunos piensan, no, ¿para qué te casas? Después de un año te vas a divorciar, después de 2 años te vas a divorciar. El mundo lo ve así, ¿verdad? Es triste, pero así lo ve el mundo, hermanos. Ahora aquí vamos, hermanos, como cristianos. Debe ser algo honroso porque es lo que Dios le agrada.
Dios, lo que Dios quiere, cómo podemos nosotros ser agradables delante de Dios, ¿verdad? Honrar, ¿verdad? Y qué lindo, hermanos. La verdad que nos da gozo, ¿verdad? Ver a hermanos que se han guardado, ¿verdad, hermanos? Y bueno, sus matrimonios también, yo menciono, han estado años, ¿verdad? Casados, ¿verdad, hermanos? Y es lindo, ¿verdad? Ver eso. Pero como mencionamos, hermanos, porque hoy en día, hermanos, tenemos que saber nosotros que va a haber una lucha. Y a los jóvenes pueden influenciar toda esta corriente mundana, ¿verdad? Y caer en tentaciones y tomar decisiones equivocadas y darse la cabeza contra la pared. Después, hermanos, se lamentan lo que ha pasado, por qué hice yo esto, por qué tomé esta decisión, esta mala decisión en la juventud. Entonces, hermanos, pero realmente, hermanos, ¿verdad? Cuando ya conocemos al Señor, el Señor tiene tanta misericordia y da gracia para que a partir del momento que nosotros conozcamos al Señor, de ahí en adelante, comencemos a vivir esta vida, ¿verdad? Si alguien cometió un error, ¿verdad? En el pasado y a partir de cómo lo encuentra el Señor, a partir de ese momento comienza a vivir una vida, ¿verdad? Agradable al Señor. Dios tiene tanta misericordia y Dios da tanta gracia, hermano, a ese creyente o a esa hermana, ¿verdad? Hermanos, para que pueda vivir una vida, hermanos, gozosa y pueda conocer la voluntad de Dios y ahora guiarse en los parámetros del Señor, ¿verdad, hermanos? Es tanta misericordia Dios tiene, ¿verdad? Entonces, hermanos, es algo tan importante para que veamos nosotros este tema. Vamos a continuar, si Dios quiere, en el siguiente domingo, a ver esto de la pureza, principios de la pureza y cosas, hermanos, que vamos a estar viendo muy interesante. Amén. Vamos a orar y así vamos a terminar hoy. Padre, bendice, por favor, tu palabra. Dios mío, ayúdanos, por favor, a que nuestra vida, Señor, cada día sea una vida agradable delante de ti. Una vida, Señor, que sea cada día más, Señor, santificada para ti, apartada para ti. Señor, sabemos que tenemos una lucha y nuestra naturaleza pecaminosa, los deseos, nuestra carne muchas veces nos quieren llevar a tomar malas decisiones, a hacer cosas que pierdan la comunión contigo, Señor. Padre, por favor, ayúdanos. Te ruego, ayúdanos a ser cristianos que día a día vayamos esforzándonos en tu gracia para poder, Señor, ser usados por ti y poder ser luz y poder ser un faro, Dios, que alumbre en este mundo tan perdido, que no hayan donde, Señor, ver algo claro, algo que sea diferente. Y sabemos que va a ser solo los cristianos donde van a hallar esta luz. Por favor, ayúdanos, Señor, en que podamos ser esa luz que tú quieres que seamos. Bendice a mis hermanos. Ayúdanos, por favor, día a día, Señor. Te ruego, bendice lo que sigue en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Bueno, hermanos, así vamos. En unos 5 minutitos continuamos con